Pues vamos a comenzar con el diseño divino para el matrimonio, por favor, para las notas. Sí, gracias. El diseño divino para el matrimonio y el género. Lo vamos a poner como si pusiéramos un fundamento para cómo le vamos a hablar de sexo a nuestros hijos, entender un poquito mejor acerca de la teología del género y por qué le tenemos que hablar a nuestros hijos así, ¿no? En el asunto de hablarle acerca del sexo. Entonces hoy vamos a comenzar con este tema, después de la disciplina. ¿Sí? ¿Todos tienen sus notas? ¿Están listos? Bien, vamos entonces a empezar en esta tarde. El diseño divino para el matrimonio es muy importante que nosotros pongamos un fundamento sobre el cual funciona la sexualidad. Indudablemente que el fundamento ha sido puesto por Dios, pero sí es importante entender algunas cosas básicas acerca de el matrimonio, acerca de lo que significa el género, de dónde surgen todas estas cosas, porque de hecho ahí está el conflicto. El conflicto se encuentra en entender bien qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto de este tema. Entonces lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar acerca del género, del matrimonio, algunas generalidades del matrimonio, porque lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, ya para cerrar este ciclo de enseñanza. La próxima semana vamos a hablar acerca de la sumisión bíblica. Y bueno, yo espero que todas mis hermanas vengan listas a escuchar las escrituras y también mis hermanos, ¿no? Sí, porque a veces hablamos acerca de sumisión y dos o tres caras salen así como que a ver de qué va a hablar el hermano, ¿no? Pues los invito a que aprendan un poco acerca de lo que dice la escritura al respecto de este tema. ¿Por qué? Porque después vamos a ver los roles del matrimonio. Vamos a hablar un poco del matrimonio y vamos a hablar acerca de nuestras responsabilidades bíblicas como esposo y como esposa. Y esto nos va a ayudar a poder concretar el ciclo, ¿verdad? Y por qué la crianza tiene que ser de esta manera. Entonces el día de hoy vamos a avanzar con el diseño divino para el matrimonio y el género. En primer lugar tenemos la visión bíblica del género y para ello es muy importante que vayamos al inicio de todo, en el libro del Génesis. Normalmente vamos a encontrar en el libro del Génesis todo este fundamento y son textos que muchas veces conocemos de memoria, los sabemos, los aprendimos desde la escuela dominical. A veces pensamos que el libro del Génesis nada más es la creación, capítulo número 3 la caída, capítulo número 4 el primer muerto, capítulo número 6 viene el diluvio, capítulo número 11 la dispersión de las naciones, la confusión de las lenguas y Abraham llega en el 12, la promesa, ¿no? Hay muchísimo más en estos textos. Ahora es importante que entendamos algo acerca del libro del Génesis. En el libro del Génesis y en el Antiguo Testamento, sobre todo en la narrativa, hay momentos en donde un suceso que dura solamente unos cuantos minutos es narrado en capítulos enteros o en un solo capítulo de la Biblia. Y hay momentos entre un versículo y otro versículo en donde pasan muchos años, ¿ok? Así es el Antiguo Testamento, esta es podemos decir, una generalidad del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando llegamos al libro del Génesis, nos vamos a encontrar con esta parte en el capítulo número 1, en el versículo número 26, que dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, podemos hablar mucho acerca de la antropología del hombre con este texto solamente, pero nos vamos a referir acerca del género solamente y acerca de la imagen de Dios en el hombre. Lo que conocemos en teología como el imagodeo, ¿ok? En primer lugar, sabemos que el hombre es portador de imagen.
todos los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. Sabemos que el género se arraiga primero en la realidad de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos somos portadores del imago Dei, de la imagen de Dios. Ahora, fíjate cómo aquí en el versículo número 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces tú y yo necesitamos comenzar aquí, este es el principio, porque quiero que veas que la Biblia no comienza con las diferencias del hombre. La Biblia comienza con la igualdad. Al hombre y a la mujer los hizo a imagen y semejanza de Él. No hay diferencias, hay igualdad. Ahora, como seres humanos nosotros, lo que enfocamos primero es las diferencias. ¿Estás de acuerdo? Dios no. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que la verdad que toda la humanidad está fundada es que hombres y mujeres, todos somos creados a la imagen de Dios. Todos tenemos la imagen de Dios en nosotros. Obviamente la imagen de Dios ha sido distorsionada por causa del pecado, ¿estás de acuerdo? Hay una distorsión, pero tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y lo importante en este momento es enfatizar esto. ¿Por qué? Número 2, biología. No solamente somos portadores de la imagen, sino que también la biología, porque el género se revela de una forma más sencilla a través de la composición de nuestros cuerpos. Y esto es algo que los científicos han estado, de verdad, yo no entiendo cómo estos hombres y estas mujeres que hay algunos que ni siquiera son creyentes y en la actualidad, ¿verdad?, pararse ante un juez o un auditorio, ¿verdad?, y afirmar que un hombre y una mujer son diferentes por su composición cromosómica, pues casi les cuesta el trabajo. Porque hay personas el día de hoy que no consideran esto como una verdad. Sin embargo, esto es algo que no podemos, esto es inalterable, no lo podemos cambiar. El género se revela a través de esta composición cromosómica y anatómica de las personas. Escuchen cómo dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces ya sabemos que la composición anatómica nos muestra el género de la persona, pero también el carácter. ¿Qué significa esto? Que el carácter se expresa plenamente, ¿verdad?, a través de lo que tú y yo buscamos en nuestra feminidad o en nuestra masculinidad. En mi caso, en mi masculinidad; en el caso de las mujeres, en su feminidad. Ahora, hay algunas confusiones al respecto, porque hay personas que dicen: bueno, es que yo tengo una niña que le gustan mucho los carritos, y yo tengo un niño que le gustan mucho las muñecas. Y yo les digo siempre: y yo cuando era chiquito quería ser bombero y al siguiente día quería ser policía. Si mis papás me hubieran hecho caso, ¿qué sería hoy? ¿Se imaginan? O sea, la verdad es que los niños cambian y tienen ideas, pero eso no significa que ellos se están identificando con algo diferente a lo que son. Ahí es el trabajo de nosotros, afirmar el sexo que Dios les ha provisto. En este sentido, escuchen lo que dice el apóstol Pablo: velad, estad firmes, portaos varonilmente. Esto es parte del carácter del hombre. Pero escuchen cómo dice aquí también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Vean cómo se manifiesta el carácter del hombre de una manera y de la mujer de otra. Y esto es parte de la visión del género. Número 4, los roles. El género está fundamentalmente conectado con el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Ahora déjame detenerme un instante aquí, porque esto normalmente lo vemos en matrimonio, pero hay dos maneras de ver esto en teología. Y te vas a encontrar con creyentes que van a tener una postura distinta.
Nosotros enseñamos acerca de esto desde la postura complementarista, no igualitarista. Hay quien considera que el hombre y la mujer son completamente iguales. Esto no lo negamos. Desde luego que el hombre y la mujer son completamente iguales. Somos iguales en identidad, en estatus, en valor, en importancia y en dignidad. Somos iguales, pero cumplimos funciones diferentes. Y esto es muy importante que lo entendamos. El hombre y la mujer delante de Dios somos iguales. No existe eso de que la mujer es menos y el hombre es más, o que la mujer es más y el hombre es menos. Esto es una enseñanza diabólica. La palabra de Dios afirma categóricamente que la mujer y el hombre son iguales en valor, en estatus, en importancia, en dignidad. Ahora, lo que estamos hablando como complementarismo es ese rol que jugamos el hombre y la mujer. Son diferentes. La mujer está diseñada divinamente para jugar un rol distinto al hombre. Esto lo vemos claramente cuando sabemos que la mujer es la única que puede procrear, tener un hijo en el vientre en su vientre y obviamente darle la formación dentro de su cuerpo. El hombre no, es imposible, ¿ok? Entonces ahí tenemos un rol bien definido que obviamente hoy en día hay una ideología de género y por eso es mucho de lo que estamos haciendo, porque la ideología de género empieza a negar todas estas cosas, pero es importante que nosotros veamos cómo a partir de Dios, que se presenta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabemos que es un solo Dios, que se presenta en tres personas, y lo más importante de todo esto es que el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios, y la suma de los tres es el 100% de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, entender que si el Padre se presenta en tres personas distintas, y esto no le resta ningún valor, no le resta nada a ninguna de estas tres personas, sino que ellos, en las tres personas, siguen siendo Dios. Lo que nos muestra es que ellos tienen papeles distintos en cada una de estas personas. Pero eso no significa que ellos sean uno menos que el otro. Claramente vemos una subordinación en la Trinidad. Y el día de hoy hay un debate teológico bastante interesante al respecto, porque vemos, por ejemplo, al Hijo haciendo la voluntad del Padre en la tierra. Yo no vine a hacer lo que yo quería, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Están de acuerdo? Hay una subordinación. El Espíritu Santo viene y viene subordinado al Hijo. ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos. Nosotros, cuando no entendemos algo, lo único que nos resta es adorar al Señor. Así funciona Dios. ¿Lo sabemos porque la Escritura lo muestra? ¿Lo entendemos? No, porque nosotros tenemos una capacidad que no es la capacidad de Dios, ¿ok? Entonces, en ese sentido hay cosas que Dios obra en nuestras vidas, no lo entendemos perfectamente, pero lo adoramos por lo que Él es. De la misma manera, el hombre y la mujer han sido creados con distintos roles. Y el género está fundamentalmente conectado con el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Escuchen lo que dice Génesis, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no
se avergonzaban. Vemos entonces cómo desde que la mujer viene, tiene un rol distinto al del hombre. Y esto no le resta importancia ni la hace distinta. ¿Ok? Ahora, este rol femenino y masculino se complementan el uno al otro para formar una sola carne en el matrimonio. Entonces es muy importante que tú y yo podamos entender bien esto, porque esto nos va a ayudar a entender el siguiente punto, número 5, acerca de la identidad. Identidad. El género es una parte importante de cómo un ser humano piensa sobre sí mismo. Las mujeres indudablemente que piensan diferente a nosotros los hombres, y nosotros los hombres pensamos distinto a las mujeres, y a veces las mujeres dicen, es que yo no sé, no entiendo por qué se comporta de esa manera, o sea, por qué no hace algo, por qué no, y el hombre dice, o sea, llegas de la oficina, ¿verdad?, a la casa, estuviste platicando con muchas personas, no quieres hablar, ¿verdad?, y te sientas, y tu esposa está dispuesta a hablar contigo largo tiempo, ¿no? Y tú estás así como, ¿mande? Sí, no, sí, no. Y ella está entusiasmada con esto, ¿verdad? Somos diferentes. Ella tiene un rol, yo tengo un rol. El asunto es de que cada uno de estos roles se complementa, es decir, no chocan, sino que se ayudan para formar una sola carne. Bueno, sigamos adelante. 6. Definición de género. ¿Cómo definimos entonces el género? Bueno, antes de llegar ahí, sí es muy importante que podamos entender que no hay diferencia, ¿verdad?, por el rol. Entonces, no hay diferencia del hombre y de la mujer delante de Dios por el rol que tienen, ¿ok? Aunque son distintos, no hay algo menos que uno de los dos haga delante de Dios. Cumpliendo el trabajo que Dios nos envió a hacer, o sea, cumpliendo nuestro rol, estamos 100% satisfaciendo lo que Dios dice. Esto es muy importante. Definición de género. El género es un aspecto espiritual biológico de una persona, establecido por Dios en la creación de una persona, revelado más fundamentalmente en el sexo biológico de una persona y enraizado en la realidad de que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que significa ser hombre o ser una mujer, esto lo podemos ver de una forma muy amplia en la palabra del Señor. Lo entendemos como masculinidad bíblica y feminidad bíblica. Ahora, tanto la masculinidad bíblica como la feminidad bíblica involucran el carácter, los deberes y las responsabilidades de cada uno delante del Señor. Ahora ya podemos entender por qué el género de una persona permanece fijamente. O sea, una vez que una persona nace, tiene su género. Indudablemente no hay cambio. Ya sabemos que en la doctrina de la creación, el hombre como portador de la imagen fue hecho o hombre o mujer y nada más. Y ahora vamos a aprender cómo se conoce esto, ¿verdad? Y sabemos esto por el sexo biológico de la persona. Los defensores de la ideología de género en la actualidad dicen, no, a ver, espérame tantito, porque hay personas que nacen con los dos sexos. Es decir, que tienen aparato reproductivo masculino y femenino. ¿Y ahí qué? Sí, pero eso es uno en muchos millones. O sea, eso no es la común, esa es la excepción. Pero tenemos que recordar que en este tiempo en el que nosotros vivimos, hay una sobrevictimización de estos tipos o de estos grupos de personas. Ellos lo que están haciendo es que se sobrevictimizan y entonces empiezan a hablar acerca de lo que han sufrido, lo que han pasado y mira estas cosas y cualquier cosa la quieren hacer muy grande. Hablar estas cosas ante un público en general, no tanto con creyentes, a mí me causaría un problema o un conflicto porque yo iba a tener aquí al periódico y a la televisión.
porque ellos están interesados en saber qué es lo que nosotros decimos. Cuando nosotros definimos una postura respecto al aborto, cuando se estaba pasando la ley en la Cámara de Senadores, todos los días, 3 veces al día me hablaban los del Zócalo porque querían una declaración acerca de cuál era mi postura. O sea, yo sabía que ellos querían finalmente una nota. Entre nosotros como creyentes podemos entender mejor estas cosas por lo que la palabra del Señor dice, pero quiero decirles que hay una organización, un ministerio bíblico que se llama Ligonier. Este es un ministerio presbiteriano de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ligonier hace una encuesta a nivel nacional en los Estados Unidos. El resultado de esta encuesta se llama el Estado de la Nación, the State of the Nation, y ellos entonces le preguntan a las personas acerca de qué es lo que creen. Y quiero decirles que las respuestas del año pasado, que acaban de ser publicadas, nos muestran que el 62% de las personas está de acuerdo con la ideología de género que está entrando a la iglesia. Ellos están de acuerdo en lo que el mundo dice. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que haya cristianos bíblicos que estén de acuerdo con eso, si eso es completamente contrario a lo que la palabra del Señor enseña? Porque tú y yo ya vimos en las Escrituras que solamente hay 2 sexos, hombre o mujer, y que cada persona, cada individuo como persona tiene un género porque lo ha recibido al nacer, o es hombre o es mujer. Entonces, ¿dónde está todo este asunto de la identidad de género? Incluso hablar de estas cosas es difícil. Hay una página en internet con todos los resultados, así se llama, el Estado de la Nación. Está en inglés, pero de verdad vale la pena darle una vuelta para las preguntas que ellos tienen respecto a lo que la gente cree. O sea, te vas a encontrar con que hay gente que no cree en las Escrituras, que son cristianos. Es interesante todas estas cosas. Lo importante en esta tarde es que nosotros podamos ver que el género no es subjetivo, fluido, seleccionable por el usuario, ni tampoco se basa en sentimientos o percepciones del individuo. Este es el gran problema que nosotros tenemos en la actualidad. La gente siente, la gente percibe y la gente finalmente selecciona. Y lo vemos en todo. No me gusta cómo se ve esto en mis redes sociales. La voy a cambiar. Y tengo 100 fotos para cambiarlo. No, ¿sabes qué? No, esto no. A ver, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Y me peleo. Y le escribo y le pongo ahí, ¿verdad? Estás mal, ¿por qué? Pues no piensas como yo, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. La gente se está dejando llevar por lo que siente. Hoy encontramos personas que dicen, es que yo siento, y ese es un problema que encontramos en algunos niños, porque aunque ustedes no lo crean, en nuestra ciudad, aunque es una ciudad muy pequeña, no es una ciudad grande, como en la Ciudad de México, que este problema es grave, realmente es grave, pero aquí no lo estamos percibiendo tanto como lo estamos percibiendo en otros lugares. De repente van a encontrarse con niños, ¿verdad?, que se van a definir como niñas y van a querer ir al baño de los niños, de las niñas. Entonces tú vas a tener un conflicto porque vas a decir, a ver, pero tú eres un niño, y te va a decir, es que yo siento que no soy niño y mi mamá dice que está bien. O sea, lo vamos a ver, si no es que ya lo estamos viendo en la actualidad. Y entonces vas a recibir a un niño o a uno de tus hijos y te va a decir, oye mami, papi, es que sabes que hay una niña en mi salón que dice que es niño. Y tú, ¿y cómo le explico? Por lo que siente, por lo que percibe de sí mismo, por lo que cree de sí mismo, pero no por lo que dice Dios. La ideología de género en la actualidad está negando la verdad de las Escrituras, está negando la verdad de Dios. Entonces es importante tener un buen entendimiento al respecto. Número 2, Romano, visión bíblica del matrimonio. ¿Y por qué tenemos que hablar de género y matrimonio juntos? En un momento lo vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Génesis 2, 18 al 25, que acabamos de leer hace un momento en los roles. Pero yo nada más quiero que ustedes vean, porque les destaqué algunas palabras que están en negritas. Y entonces noten cómo dice, no es bueno que el hombre. Después dice, le haré ayuda idónea. ¿Lo pueden ver? Hombre, ayuda idónea. Después en el verso número 22 tenemos, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Después adelante en el versículo número 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Adán y su mujer, Adán y su mujer. Entonces, con este texto en frente de nosotros podemos saber que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Además, es importante, número 3, dejar a los padres. Número 1, un hombre. Número 2, una mujer. Número 3, dejad a los padres. Número 4, es importante entender que en el matrimonio, yo entiendo el amor, el enamoramiento, las maripositas que sentimos en el estómago, ¿verdad? Eso es padre, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Pero el matrimonio no es tanto eso. Y te voy a decir que hay días que amaneces que sí lo quieres, que sí la quieres, y hay días en que no. O sea, hay días en que no quieres regresar a tu casa porque dices, oh, yo otra vez regresar con... Y dices, no, porque así somos los seres humanos. Por eso sabemos que el matrimonio es un compromiso con Dios. Es una promesa que hacemos delante de Dios de estar juntos. Pase lo que pase, venga lo que venga, no importa, vamos a estar juntos. Además, es un compromiso delante de las demás personas de que estamos siendo fieles en la pareja que Dios nos dio. Entonces, el matrimonio es entre un hombre, una mujer, que deja a sus padres y que están comprometidos a estar juntos a pesar de lo que venga. Y esto es importante porque hay algunas cosas en el compromiso, sobre todo las funciones. Función de esposo, función de esposa, el carácter que se va desarrollando, la fidelidad que tiene que ser una exclusividad entre el hombre y la mujer. La permanencia es para toda la vida, esto es hasta que nos morimos. Sabemos por lo que dice la Escritura que Dios nos une como uno solo de por vida y ahí tenemos los textos. Entonces, ¿cuál es la definición del matrimonio? Definición del matrimonio. El matrimonio es un compromiso de por vida que un hombre y una mujer se hacen el uno al otro, donde Dios los une como una sola carne para cumplir sus propósitos previstos. Esa es la definición del matrimonio. Es una buena definición. Hay algunos libros bastante buenos acerca de la teología del matrimonio. El de Andreas Kosterberger es buenísimo. Pero entonces vamos a ver cuáles son los propósitos del matrimonio. Ya sabemos que uno de los propósitos, le haré ayuda idónea. El compañerismo, y esto es cierto, el 95% del tiempo en el matrimonio estamos juntos acompañándonos. O estamos comiendo juntos, o vamos andando en el camino juntos, o dormimos juntos, o estamos juntos, o nos sentamos juntos. Es compañerismo. Eso es el matrimonio. Estamos acompañándonos. Realmente el tema del enamoramiento y el tema del otro ámbito, el ámbito sexual, es muy poco. Realmente el tiempo lo pasamos juntos, nos acompañamos. Ese es el propósito del matrimonio, que no estemos solos. Y obviamente que nos complementemos, la complementariedad que conduce a la realización completa del ser. Esto es tan importante de entender porque yo como hombre nunca voy a poder ser el hombre que Dios quiere hasta que no tenga una mujer. Y cuando me complemente con esa mujer, entonces voy a poder realizarme completamente. La mujer jamás va a poder ser la mujer que Dios quiere hasta que no se complemente con un hombre. En el diseño divino no existen los dictadores del hogar. Existen los esposos bíblicos amantes. Y la Escritura es clara. Ustedes maridos, amen a sus mujeres sabiamente, como a vaso más frágil. Y ahí tenemos un conflicto. Y dices, bueno, ¿y cómo se hace eso? Como Cristo amó a la iglesia. Ya tengo una mejor idea. Ya tengo una mejor idea, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? No, pues bien padre, ¿no? No, Él se entregó por ella. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Ay, eso es mucho, ¿no?
Es lo que Dios te pide, hombre, que hagas por tu esposa. Que hagas un sacrificio. El amor sacrificial. Porque va a haber momentos en que tú quieras hacer tu voluntad y que tú quieras caminar y te vas a detener por ella, para amarla. Y es que cuando entendemos el concepto bíblico del amor, el concepto bíblico del amor es, 1 Corintios 13, ser pacientes, por ejemplo, ser bondadosos, cuando la otra persona no lo merezca. Así como Cristo nos amó, es como dice el apóstol Pedro, es como lo dice el apóstol Pablo. Los esposos tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces cuando vemos cómo Cristo ama a la iglesia, ¿qué conflicto tenemos, hermanos? La verdad. Pues tú me pides que yo haga esto, Señor. Sí, y tienes la capacidad porque tienes de mi espíritu. A veces me he encontrado con mujeres que dicen, pastor, una vez vino una chica y me dijo, pastor, le quiero avisar que yo me voy a divorciar. La próxima semana ya tengo cita con el abogado. Yo ya voy a dejar a este hombre. Y a ver, espérate. No me la sueltes así, espérate. ¿Qué te parece si platicamos? Dame 5 semanas, vamos a platicar cada semana y vamos a ver qué se puede hacer. Dijo, pastor, ¿y qué hago con la cita con el abogado? Pues postérgala. Y le empecé a enseñar acerca de lo que Dios le pedía a ella. Y me dijo, pastor, es que yo ya no lo amo. Qué buen punto, le dije yo. Porque entonces ya puedes usar el amor que Dios te dio para que lo puedas amar a Él. No con tu amor, con el que de Dios. Porque el amor de Dios, que Dios nos ha dado, es por encima de todo. ¿Están de acuerdo? Y nosotros como creyentes, ¿por qué perdonamos? Porque Él nos perdonó. Mateo capítulo número 18. Así hará vuestro Padre que está en los cielos si no perdonáis a los hombres de todo vuestro corazón sus ofensas. El perdón del creyente no es porque es muy bueno el creyente, sino es porque Dios lo perdonó a él. Y de esa misma manera es el amor. De esa misma manera las mujeres vienen y se someten a sus esposos. Pues no quiero hablar de sumisión hasta la próxima semana porque es un tema muy bueno, pero es algo que tú y yo tenemos que hablar acerca de lo que significa el complementarismo, que conduce a la realización completa del ser. ¿Por qué? Porque los complementaristas sostenemos que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como iguales en dignidad, valor, esencia y naturaleza humana, pero distintos en el rol que recibimos de Dios. Ahora, nota cómo en el Génesis, en el capítulo número 2, al hombre se le da la responsabilidad de tener una autoridad amorosa sobre su esposa y a la mujer de ofrecer una ayuda idónea a su esposo, una ayuda idónea, alegre, sumisa al hombre. Entonces vemos claramente que Génesis 1, 26 y 27 nos dejan claro que tanto el hombre como la mujer son creados iguales delante de Dios, a imagen de Dios, son iguales, completamente humanos, pero noten cómo la humanidad se expresa de diferente manera en relación al papel que juega cada uno, al rol que juega cada uno en el matrimonio. Esto nos lleva al punto de la unidad, consonancia, unidad. ¿Qué significa esto? Noten cómo Génesis 2:24, y se unirá. Tenemos que entender que estamos unidos, somos uno, una sola carne. Y obviamente esto es parte del propósito del matrimonio, que estemos unidos. ¿Y esto qué significa? ¿Con quién platicas? ¿A quién le dedicas tus afectos? ¿Con quién estás? O sea, es importante que entendamos que en el matrimonio tú y yo estamos diseñados para ser uno. Y entonces debemos de dejar de ser tan egoístas y pensar que porque pues ya es mi esposo y pues ni modo que se siente y que se aguante y ya voy a ver qué hago. No, somos uno. Si le duele a ella, me duele a mí. Si me duele a mí, le duele a ella. La unidad es fundamental.
Pero también un propósito del matrimonio son los hijos. Ya sabemos, Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Otro propósito del matrimonio es que estemos contentos, el contentamiento. Esto es increíble, porque definitivamente en el diseño de Dios, el que estemos juntos y seamos una sola carne no es para estar amargados, es para estar contentos y ser felices. Dios ha diseñado el matrimonio para que estemos contentos. Escucha, como dice Proverbios 5, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¡Qué mandato tan fuerte! Y decimos, wow. Pero vean estas distinciones. Sea bendito tu manantial y alégrate, le dice al hombre, con la mujer de tu juventud. Sus caricias de ella te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. A mí me manda una cosa y a ella otra. Porque implícitamente está que la mujer lo acaricia, que la mujer le da su amor. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? No, pastor, es que usted no lo conoce. Este hombre es un témpano de hielo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice algo diferente, ¿no? Bueno, ¿y tú qué haces? No, pues es que él es el hombre y pues que él empiece. Oh, wow. Y así nos quedamos ¿cuántos años? Caracterización, no solamente contentamiento, sino caracterización, es decir, el papel que se juega dentro de la relación. Y noten cómo en Efesios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y esta parte, hermanos, es increíblemente importante. Escuchen esto. ¿Cómo es la relación del hombre y su esposa? De la misma manera que es la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, noten cómo el matrimonio bíblico está caracterizado de la manera que Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. El hombre debe de amar a su mujer igual. Y entonces piensas en esos hombres machistas, ¿no? Y dices, ¿dónde dice la Biblia eso? O sea, yo lo que veo es otra cosa muy diferente. Porque Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo para venir y amar a su iglesia. ¿De dónde entonces sacamos ese yo macho y orgullo y cállese y camine detrás de mí? Esa es una distorsión pecaminosa de la realidad en el matrimonio. Y nosotros estamos diseñados por Dios para representar todo lo contrario a eso. Cada vez que un hombre hace eso a una mujer, está denigrando la dignidad y el trabajo de Dios en la pareja. Eso es muy importante, es pecaminoso. Pero díselo a los hombres y muchas veces, hermano, ¿de qué lado estás? Pues ayúdame, pues estás viendo que la mujer se me está viniendo y se me quiere encimar y pues ámala. Pero es cierto, hermanos, igual de la misma manera, si la mujer no está cumpliendo su rol, es pecaminoso porque Dios la diseñó con un rol definido. ¿Están de acuerdo en ello? Entonces, esta caracterización, Cristo, su iglesia, es igual en el matrimonio, el esposo ama a su mujer de la misma manera. Y para esto, queridos, necesitamos su ayuda, una y otra vez. Número 3, Romano, algunas consecuencias de apartarse del diseño de Dios en el matrimonio y en el género. ¿Cuáles son las consecuencias que podríamos ver cuando una persona se aparta del diseño de Dios en el matrimonio y en el género? Tenemos dos citas en Génesis capítulo número 3, en donde tenemos la caída, viene el pecado, y obviamente con el pecado viene la muerte, que es la consecuencia máxima. ¿Están de acuerdo en ese sentido? Pero después vamos a Romanos 1 rápidamente, para no leer todo Génesis 3, pero escuchen,
¿Qué es lo que sucede cuando hay una consecuencia de apartarse? Verso número 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Las consecuencias, queridos hermanos, son fuertes. Y las consecuencias es lo que tú y yo conocemos como el transgenerismo. ¿Qué es el transgenerismo? Ahora, voy a tenerme un instante allí, solamente para que tú puedas ver que lo que estamos viendo en lo que conocemos como la revolución sexual actual, porque hoy en día todo se trata de sexo, todo, redes sociales, comerciales en la televisión, revistas, todo se trata acerca de sexo. Estamos hipersexualizados como sociedad. Todo se trata de ello. De hecho, esto ha venido hasta el lenguaje común de las personas, hablando acerca de sexo continuamente, haciendo referencia de formas peyorativas hacia el aparato reproductor del hombre o de la mujer. Y esto la gente lo ve como algo normal. Yo me acuerdo hace algunos años atrás en la televisión era impronunciable decir una de estas palabras y hoy en día es lo más normal. Incluso te dicen, oh, eres de la escuela antigua, porque como que ya lo normal es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo como Alicia en el País de las Maravillas, donde todo lo extraño era normal, pues así estamos viviendo el día de hoy, pero no es más que una respuesta de que el hombre se ha alejado de Dios. ¿Quiénes son estos hombres que Romanos capítulo 1 dice que fueron entregados a pasiones vergonzosas? ¿Quiénes son? Son estos hombres, escucha esto. Versículo número 17, aquí en Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El resultado de que el hombre se ha alejado de Dios y se ha apartado de Él de tal manera que, sabiendo que existe, lo niegan, como lo que vemos hoy acerca de el ateísmo, el resultado es este, hermanos. Las consecuencias vienen así. ¿Qué es el transgenerismo? Es la creencia de que el género de una persona es una identidad que puede ser elegida. Ahí tenemos el primer conflicto. Porque tú y yo ya sabemos que el sexo es definido, el género de una persona es definido por nuestro nacimiento, ¿estás de acuerdo? Ahora, al inicio les mencioné que hay personas que nacen con los dos aparatos reproductivos, con los dos géneros. Ahora, nosotros cuando hablamos de género y de sexo, pues es lo mismo, pero en esta revolución sexual no. ¿Y qué sexo es? Pues hombre. ¿Qué género es? Hombre. Hoy se le ha dado otro énfasis a eso. Pero estas personas que nacen con los dos aparatos reproductivos tienen los cromosomas definidos. No hay algo así como XXXY, XHY, no. Hay XXXY, nada más. Hay hombre o mujer. Entonces puede tener los dos aparatos reproductivos, pero sus cromosomas son definidos. Esto es importante. Esto es importante porque ya tiene el género dado por Dios. Pero estas personas, según nuestra definición, ellos pueden elegir. Una persona
es una identidad que puede ser elegida por una persona individual y puede ser diferente al género biológico de una persona al nacer. Las personas transgénero son aquellas que se han identificado con un género diferente al género biológico que poseían al nacer. Eso lo sabemos muy bien porque el transgenerismo enseña que la identidad del género es fluida. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden cambiar una y otra vez, las veces que ellos quieran, a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Y obviamente hay muchos más géneros posibles de los cuales ellos pueden escoger además del masculino y el femenino. Eso es lo que queremos decir con fluido. Pero entonces ellos nacen hombres, pero deciden, toman la determinación de no usar ese género, sino cambiar para el que ellos quieren, para el que ellos desean, porque lo sienten de esa manera. Entonces hay 3 términos que vamos a escuchar mucho, o que ya escuchamos mucho, pero no sabemos bien de qué se trata. El primero de ellos es este: sexo biológico. El género dado al nacer, basado obviamente en la anatomía. Y aquí es algo importante porque hace algunos años el doctor James Dobson escribió un libro acerca de cómo nosotros podíamos ser mejores padres para nuestros hijos. Y algo que enseñaba el doctor Dobson era esto: afirma el sexo de tu hijo. Si es un hombre, dile, me estoy muy orgulloso de que seas hombre. Si es una niña, qué linda, eres una princesa porque eres hermosa, eres una niña. Afírmelo, afírmelo. Ahora pensamos cómo los niños juegan. Un día son bomberos, otro día son policías. Conozco un niño que él está increíblemente enamorado de la vida de los hombres que recogen la basura todos los días. Ese niño no se ve como policía, como soldado, se ve como el que recoge la basura. Dice, pasa la basura a mi casa a las 7 de la mañana, él está en la puerta esperando el coche porque quiere ver. Y lo conocen los chicos de la basura y lo saludan y todo, y él quiere subirse al camión, quiere echar basura, quiere botes, quiere... Y le digo, no te preocupes, los niños cambian. Pero sí, ese es un trabajo muy digno, pero es cierto, los niños así son, ¿están de acuerdo? Lo importante de nosotros como padres es ayudarles a afirmar su identidad como lo que Dios les ha dado ser. La identidad de género es la manera en que una persona se ve a sí misma. Una cosa, dicen ellos, es el sexo con el que naciste, otra cosa es cómo tú te ves. Eso se conoce como la identidad de género, cómo una persona se ve a sí mismo. Y otra cosa es la expresión del género, cómo una persona elige expresarse, ya sea como masculino o femenino. Y ahí es donde entran los dark queens y todas estas personas, ¿verdad? Hombres que se disfrazan de mujeres, mujeres que se disfrazan de hombres, etc. Y obviamente entendemos algo, que hoy en día la tecnología médica, porque llegamos a ese punto, ¿verdad?, permite realizar cambios biológicos en la persona para que parezcan el sexo que ellos han escogido ser. Entonces tenemos hombres que se mutilan con el propósito de tener un aparato como el de la mujer. Y tenemos mujeres que se operan para parecer hombres. Esto en la actualidad es lograble. Y muchas personas lo llaman a esto como aquella consumación de su verdadero género. Pueden cambiar su fisiología, su anatomía. ¿Para qué? Para parecer la persona que ellos desean ser. Y aquí entonces tenemos algo que se conoce como la disforia de género. Que no está en sus notas, pero se los tengo que decir. ¿Qué es la disforia de género? Es con lo que todos estamos luchando, ¿ok? Esa es disforia de género. Es cuando la persona no sabe qué es. Es que yo no estoy seguro si soy una mujer encerrada en el cuerpo de este hombre. ¿Sí? Y lucha con ese tipo de pensamientos. Algunas personas están en ese punto y entonces vienen a lugares. Y entonces aquí tenemos a las famosas, ¿verdad?
conversiones de choque, en donde no es que tú eres hombre y no, y esto está mal, y obviamente esto no se hace de forma bíblica, no se hace de forma amorosa, y estas personas sufren muchísimo porque no se les ayuda a entender qué es lo que está sucediendo en sus mentes y por qué están teniendo estos pensamientos, por qué su corazón los ha llevado a creer esas cosas o por qué están considerando esto, sino que simplemente se les obliga a creer algo. Y entonces ellos se sienten y se sobrevictimizan porque se sienten atacados, y por eso las leyes del día de hoy prohíben este tipo de terapias. Les llaman terapias de conversión y se hace a través de estas situaciones de choque. Entonces está prohibido, la ley lo prohíbe en la actualidad. La ley prohíbe que cuando una persona tiene una disforia de género, venga, ¿verdad? Y yo como pastor le hable acerca de su verdadera identidad. Porque ellos lo consideran como si yo estuviera haciéndole una terapia para que él cambiara lo que verdaderamente es. Por eso este asunto se tiene que tratar completamente espiritualmente hablando. Porque si no, entonces tendremos problemas legales. Pero esto es lo que pasa con este tipo de personas. Cuando una persona está eligiendo qué es lo que quiere ser, viene esto, se conoce como disforia de género, y entonces hay que tener cuidado con ello. Siempre hay que tratar de orientar a la persona a que crea lo que Dios le ha hecho ser. ¿Están de acuerdo en eso? Ahora es importante que haya algunos hombres que, y creo que todo esto está distorsionado con el pecado, pero hay algunos hombres y hay algunas mujeres que se consideran del sexo opuesto. ¿Sí? Son hombres pero creen que son mujeres. Hay hombres que eligen ser mujeres. Nota cómo hay una progresión en la manera de pensar. Primero como que se les ocurre, después como que lo afirman, hasta que finalmente se la creen. Si tú y yo lo vemos adecuadamente, nos vamos a dar cuenta que el transgenerismo entonces es una, inciso B, perversiones del diseño de género de Dios. Perversiones del diseño de género de Dios. Ya sabemos, número 1, transgenerismo viola claramente el diseño de Dios para el género de la manera en que se revela en las Escrituras. Y tenemos nuestro texto maravilloso. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Saben que son hombres, pero no quieren ser hombres y dicen yo soy mujer. Saben que son mujeres, pero dicen no, porque yo no quiero ser así, porque, y noten, por eso les digo, hipervictimización. Es que yo cuando estaba chiquita, mi papá le pegaba a mi mamá y yo no quiero que ningún hombre me pegue, pero después son las que les golpean a las mujeres. Y ahí tenemos a los grupos feministas en México que son grupos literalmente de choque. O sea, estas chicas llegan con martillos, tubos, palos y se golpean con el que sea, porque ellas no se van a dejar. Y se quejaban de que cuando eran chicas las golpeaban. Entonces, no encuentro lógica. Entonces, porque te lo hicieron, ¿tú lo vas a hacer peor? Pues en su mente sí, eso es lo que pasa. Y es cierto, están deteniendo con injusticia la verdad. Saben lo que son, pero no lo quieren hacer ver de esa manera. Entonces, entendemos que el transgenerismo es una expresión de la tendencia pecaminosa de todos los seres humanos a ser autónomos. ¿Qué significa esto? Un deseo de ser mi propio jefe. Yo mando en mi vida, yo controlo, Dios no. Estamos peleando contra Dios. Pero ¿no es cierto que muchas veces nosotros peleamos de la misma manera con Dios? A lo mejor no con asuntos de género, pero queremos hacer nuestras propias reglas y queremos que Dios juegue con nuestras propias reglas. Pues así están ellos. El punto es que ellos no quieren estar bajo ninguna autoridad más que lo que ellos sienten que es mejor. Yo siento que esto es mejor. Incluso, ¿qué están haciendo? Versículo número 18, se rebelan contra el cielo. Aquí en Romanos 1. Están tratando de redefinir quiénes son. Si Dios los hizo de una manera, ellos dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero yo. Nota cómo están peleando contra Dios. Número 2, el transexualismo. Es otra perversión del diseño de género de Dios. El transexualismo le permite a una persona pretender
será alguien diferente de lo que Dios le diseñó para ser. Hace que la identidad de una persona sea algo que puede elegir basándose únicamente en cómo se siente. Por eso el transexual un día se siente hombre, es hombre, otro día se siente mujer, es mujer. En el mismo día puede ser las dos cosas, al mismo tiempo puede ser las dos cosas. Así es el transexual. Número 3, el travestismo. Obviamente esto es algo que está claramente prohibido por las Escrituras y se le ha querido poner tintes culturales a este texto, pero es algo importante que entendamos el principio bíblico detrás de este texto. Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, hermano, es que en ese tiempo todos los hombres usaban falda. O sea, entonces, ¿cómo? A ver, dígame, pues si ahora la falda es de las mujeres, pues en aquel tiempo era el de lo que traían todos los hombres. O sea, el Señor Jesús traía una túnica, una falda. O sea, a ver, explíqueme. Porque les digo que quieren hacerlo ver cultural. Y hay algo importante en esto, mira. Tú y yo podemos comprar una playera, ¿estás de acuerdo? Hay playeras que están diseñadas para los hombres. Y se las ponen los hombres y se ven así, fortachones, ¿verdad? Les hace ver que su físico sea... Pero hay playeras que están diseñadas para el uso de las mujeres. Obviamente la anatomía de la mujer es diferente a la del hombre. Aunque hay algunos hombres que tienen los pechos crecidos un poco más que otros, las mujeres indudablemente tienen esta característica como algo normal. Obviamente necesitan más espacio en esa playera. Y el corte de la playera está diseñado para que ellas se sientan cómodas con ello. Tú ves una playera de hombre y ves una playera de mujer y dices, esta es de mujer. Y las dos son playeras. De esa manera, lo que nosotros estamos viendo es que la Escritura es lo que prohíbe. Tú y yo sabemos qué es el uso de la vestimenta de la mujer y cuál es el uso del hombre. Y nota cómo el texto lo está prohibiendo, lo está diciendo como una abominación a Dios. Si tú eres hombre, usa ropa de hombre. Si tú eres mujer, usa ropa de mujer. Ahora, noten que la moda actual de la mujer está muy masculinizada. Pantalones así como muy de hombre, más gruesos, más tela, más grandes. Hace 10 años los pantalones de la mujer eran como para que se viera su figura más. Hoy no. Hoy la ropa de la mujer está como que entre más tela mejor. Está más masculinizada. Es que eso es el punto, ¿verdad?, de los diseñadores de ropa. Pero hay algo importante aquí. Tenemos que entender que hay personas que se visten claramente como si fuera una mujer o un hombre. Y no debemos de juzgar a las mujeres que usan ropa, ¿verdad?, que es de mujeres, que en su diseño podría tener alguna tendencia diferente. Porque muchas veces es lo que hacemos, desjuzgamos y tenemos que recordar Mateo 7. Ustedes no tienen la culpa, o sea, yo no me estoy queriendo vestir de hombre, yo me estoy vistiendo como mujer y ¿yo qué hago? O sea, esto es la ropa que hay. Qué bueno que hay mujeres que tienen mucho cuidado en vivir una vida piadosa, vestirse decorosamente, tratar con estas cosas de una forma amorosa. Es claro lo que la palabra del Señor enseña, en que el género es, número 1, estático. El género es estático, hermano, no se mueve. Eso ya lo tienes, así te vas a morir. Naciste hombre, eres hombre. Naciste mujer, vas a ser mujer hasta que te mueras. No se puede modificar. Aunque te tomes todas las pastillas habidas y por haber, te inyectes todo lo que quieras, vaya. ¿El manzano puede convertirse en un naranjo? No. El manzano es manzano, el naranjo es naranjo, ¿están de acuerdo? Conozco en California unas peramanzanas. Y le dije, ¿cómo fue posible que pudieron hacer eso? Me dijeron, no hombre, es que así le dicen, pero realmente es un tipo diferente de manzana que pudieron injertar. Pero es que esto es algo bíblico. El Señor Jesucristo dijo, no pueden
una misma fuente dar dos aguas distintas. Es cierto. El hombre no puede ser mujer, la mujer no puede ser hombre. El género es estático, no modificable, asignado a una persona. Todos hemos recibido el género que tenemos porque ese fue el género que Dios decidió que nosotros tuviéramos, así de sencillo. Cuando tú te sientes mal con el género que tienes, realmente estás peleando contra Dios respecto a lo que Él hizo en ti. Es binario. Solamente hay dos opciones. No hay más, hombre o mujer. Obviamente el espectro actual, pues es muy grande, ¿no? Pero no, solamente hay dos opciones. Y finalmente, consistente con la anatomía, fisiología. Y ahí tenemos el conflicto de este hombre que decidió que él iba a ser mujer y entonces se metió a las competencias y se llevó a todas de encuentro, porque en su fisiología las mujeres no tienen la misma fortaleza muscular que los hombres, no están diseñadas para lo que el hombre sí está diseñado, la mujer como vaso frágil, ¿no? Dijo el apóstol Pedro. Esto implica que tú y yo aprendamos acerca del carácter de Dios, tanto para la masculinidad como la feminidad bíblica, y además de entender mejor los roles que nuestro Dios diseñó para acompañarnos. Ahora, también tenemos que entender esto, que la palabra de Dios en cierto sentido nos ha mostrado, como que predice, ¿verdad?, el asunto que estamos viendo del transgenerismo. ¿Por qué? Por el pecado. Así es. No nos estamos convirtiendo automáticamente en todo lo que Dios quiere que seamos. O sea, tenemos un camino. Avanzamos, así como avanzamos en nuestro proceso de santificación, como hombre y como mujer, tú te vas realizando a través del tiempo. Esto se va viendo acerca de la madurez del hombre. Cuando era niño, como niño. Cuando soy adulto, como soy hombre, soy hombre. Entonces, hay momentos en que nosotros dependemos 100% de nuestros padres, donde la mamá es muy cuidadosa con los niños, pero crecemos y entonces yo veo que tengo que trabajar, que puedo tener una familia, que puedo luchar, y voy madurando y voy creciendo y me voy cada vez teniendo más y más y más de esto que Dios me dio. No significa que sea gradual el entendimiento de la masculinidad, significa que lo voy viviendo cada vez más conforme yo voy creciendo en edad. Esto es muy importante también, es una parte importante, pero muchas veces lo que hace el hombre es que se rebela pecaminosamente contra el diseño de Dios. Y entonces quiero ser autónomo, quiero hacer mis propias reglas, no me gusta esto, yo quiero ser esto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, como creyentes, aceptamos el hecho de que hay algunas personas que realmente sienten que sus cuerpos no coinciden con lo que sienten acerca de su propio género. Esto es algo que tú y yo aceptamos. Hay personas que tienen este conflicto. ¿Por qué? Porque están en este caminar. ¿Sí? Ahora, hace algunos años, los psicólogos decían que había una edad en los hombres en donde había más, eran más propensos, a declarar que ellos eran homosexuales. Y entonces todo el mundo dijo, wow, ¿qué edad? Digo, no, pues de los 50 para arriba. ¿Cómo? Eso es lo que dice la psicología, ¿no? Hoy, ¿quién está luchando con esto? Niños de 5, 7, 8 años. Niños. Sabemos que está pasando esto, lo aceptamos. Pero los creyentes rechazamos que la mera realidad de estos sentimientos vaya a poder justificar la legitimidad del transgenerismo. Sí, esto puede suceder por causa del pecado, claro. Y vamos a tener personas en la iglesia. Va a haber personas en la iglesia que están sentadas ahí, que están luchando con esto. Hombres y mujeres. Nada más como un dato,
El día de hoy, el porcentaje de mujeres que ven pornografía en comparación con los hombres es del 72%. 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 personas que ven pornografía son mujeres. O sea, a veces pensamos esto y pensamos hombres, ¿no? Pero se hacen estudios. Y a mí me encantan los americanos porque de todo hacen encuestas y tenemos datos para todo esto, ¿no? Y en México no tenemos tanto la cultura, pero ellos sí la tienen. Finalmente, la Biblia enseña que nuestros sentimientos no son una guía confiable para determinar lo que es la verdad. Nuestros sentimientos cambian. Entonces tenemos una respuesta, el Evangelio. El Evangelio para esto. Entonces ya entendemos un poco mejor acerca de por qué suceden estas cosas. No es que a la persona se le ocurrió, no, la persona está peleando contra Dios. La persona ha decidido desafiar al Señor. La persona ha decidido tomar su propio camino, seguir sus propios pasos y continuar en su vida solo, sin Dios. Y entonces ha detenido con injusticia la verdad. Y esto se manifiesta de esta forma, a través de una entrega, de una mente reprobada, una persona que ha sido entregada a sus propias lascivias. Es una consecuencia de su pecado. Y entonces esto lo vemos como transgenerismo, transexualismo, travestismo y todas estas perversiones. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es que tú y yo tenemos que abordar estas cosas? Porque en ocasiones decimos, no, es que estás mal. O sea, ¿pero eso es suficiente? ¿Decir que está mal? ¿Cómo entonces abordamos esto? ¿Cómo aplicamos el Evangelio al transgenerismo? En primer lugar, número 1, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Esa persona necesita reconciliarse con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque una persona puede ser liberada, puede ser perdonada, su culpa puede ser quitada, la vergüenza puede ser sacada de su propia vida. Y obviamente las consecuencias de tener estas prácticas, ¿verdad?, pueden ser eliminadas como cualquier otro pecado. Tenemos que ver esto claramente, como lo dice la Escritura. Y tenemos que entender esto, hermanos, amigos. El transgenerismo, la homosexualidad, el transvestismo, todas estas cosas son pecados como lo es la mentira, por ejemplo. O sea, en esta vida nadie somos mejores. Somos pecadores, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso 1 Juan 1:9 es magnífico, porque nos enseña una gran verdad. Y la verdad es esta, hermanos. No importa cuál sea el pecado, si tenemos la capacidad de arrepentirnos y creer en fe, entonces vamos a recibir perdón y gracia. Es muy importante. ¿Cómo sabemos esto? ¿O cómo entendemos esto? No importa de qué manera sea la cosa. No importa el pecado. Si tenemos la capacidad de arrepentirnos, indudablemente que vamos a obtener el perdón de Dios. Ahora, a veces como creyentes juzgamos muy duro y vemos una persona que está en un pecado y no me parece tan bien, ¿no?, que recibe el perdón de Dios. Pero tenemos que entender esto. Miren, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros por nuestro pecado, eso lo sabemos. No, a pesar de que éramos pecadores. En nuestra condición pecadora, Él vino y murió por nosotros. Y lo único que trajo para nuestras vidas fue perdón, libertad, gracia y misericordia. No lo merecíamos, nadie lo merecía. Éramos pecadores, estábamos separados de Él, enemigos, luchando contra Él. Y sin embargo, su amor llega a nuestras vidas y recibimos de su perdón. Como por qué tenemos que pensar que alguien tiene que ser mejor para recibir el perdón de Cristo si ni siquiera nosotros lo hemos recibido así. Él nos perdonó siendo pecadores.
Y muchas veces lo que estamos haciendo en la iglesia es, mira, ve y cámbiate y vístete de hombre o vístete de mujer y luego a ver si te recibimos, porque qué feo estar así. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Eso hizo? ¿Nos mandó que pusiéramos vestiduras nuevas? Él nos dio vestiduras nuevas porque no teníamos unas vestiduras que pudieran ser. Él nos dio vestiduras limpias. Escribió nuestro nombre. Entonces es importante que entendamos el significado profundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta gente está sufriendo por causa del pecado. Ellos pueden ver, tú puedes ver en sus redes sociales, los puedes ver en su discurso, que todo está bien en su vida. No, no son felices. No son felices. Están sufriendo. Están apartados de Dios. Hay culpa fuerte en sus corazones. Y obviamente van a la perdición eterna. El Evangelio, arrepentimiento y fe pueden ser perdonados. Recordamos, Salmo 32, mi pecado te declaré, no encubrí mi maldad, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste mi pecado. Este es el mejor remedio para eso. Ahora, número 2. La Biblia señala específicamente como una persona que vive esclava del pecado homosexual o transgénero puede obtener una nueva identidad en Cristo que lleve un cambio real debido a su obra consumada a favor de ellos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo número 6, dice lo siguiente. Escuchen esto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una persona que está viviendo en esto, transgénero, homosexual o como tenga la distorsión, puede ser libre inmediatamente de su pecado cuando se arrepiente. Lo mismo que el alcohólico. Es que tiene 30 años de borracho. La Biblia le llama borrachera al pecado del alcoholismo. Es que tiene 30 años de borracho. Cuando tú vienes a Cristo, ya no eres el mismo. Él es el único que puede transformarte. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Claro, estamos luchando, santificando nuestras vidas, pero la gran esperanza es que no necesitas seguir siendo esclavo de ese pecado porque Cristo murió por ti. No necesitas seguir arrastrando estas cosas en tu vida porque Él ha muerto. Él murió. Hemos sido justificados del pecado. Así es que en el momento que tú te entregas, en ese momento tú puedes ser libre de ese pecado. Indudablemente ya no vas a ser el mismo. Hoy puede dejar de tomar la persona, hoy puede la persona dejar estas prácticas pecaminosas en su vida y ser libre. Porque ese es el Evangelio. No lo damos nosotros, lo da el Señor. ¿Están de acuerdo en ello? Entonces es importante entender bien este punto, hermanos. Una nueva identidad en Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen esto. Y esto, ¿qué dice ahí? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, hermanos, pero ya fuimos lavados. Tenemos una nueva identidad. Somos libres del pecado porque Cristo nos libertó.
por su gracia y por su misericordia. Amén. Y cualquier pecador tiene la misma oportunidad. Cualquiera. Porque Dios ha derramado su amor para todo el mundo. Número 3. Sí. El concepto de hoy, Sí. a una iglesia y entre los pastores es que necesitamos terapia, ¿verdad? Entonces necesitamos un tratamiento, ver un psicólogo y tratar ese problema, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Cuando tú nos planteas esto, significa que todo ese proceso de sanidad, restauración, de una manera, desde la perspectiva de la psicología, no funciona. Tenemos que ser precisos y concisos y llevar al paciente o a la persona a enfrentarlo desde el punto de vista espiritual. Eso es lo que en realidad es lo que tenemos que hacer. Bien. Hay un libro del pastor John Piper que se llama No somos profesionales, hermanos. Lo estabas platicando hace un instante, antes de iniciar la clase. Para nosotros en la teología de la consejería entendemos que hay creyentes que cuando escuchan estas cosas o que hay un conflicto fuerte, porque hay personas que creen que hay asuntos fuertes y hay asuntos menos fuertes. Hay problemas graves. Necesitas un psicólogo, un profesional de la materia. Tú como pastor, ¿cómo vas a ayudarme en esto? ¿Sí? Se conoce como los integracionistas. Ellos quieren que la psicología funcione junto con la escritura. Se conocen como psicólogos cristianos. ¿Ok? Ahora, es importante entender lo que hace un psicólogo. ¿Están de acuerdo? Porque yo tengo amigos psicólogos, en la iglesia hay psicólogos, y la verdad somos muy buenos amigos y yo les he enseñado mucho consejería. La psicología es tratar de ayudar al hombre por el hombre, con los medios que el hombre ha hecho. ¿Sí? Hay un libro que cada año se emite en los Estados Unidos y es un compendio de la psicología. La Asociación de Psicología de los Estados Unidos cada año lo saca. Es bien interesante porque lo que ellos usaban hace un año puede el siguiente año no usarlo porque no les funcionó, entonces tienen que cambiar. La psicología realmente no hay nada comprobable. No hay nada que puedas decir esto es algo científicamente probado que va a funcionar. En la psicología están cambiando continuamente las maneras de hacer las cosas porque hay cosas que no les funcionan. Esa es una realidad, ¿ok? Pero finalmente es la respuesta a los problemas del hombre por el hombre. Dios nunca dejó a su pueblo abandonado para que el hombre le resolviera sus problemas. Dios nos dio su palabra. Lo que hemos hecho es que nos hemos olvidado de su palabra. La pusimos a un ladito para seguir diciendo que somos bíblicos, pero entonces traigo la enseñanza del humano, del hombre por el hombre, y le doy el lugar que la palabra de Dios debería de tener. La psicología nos ayuda en términos, por ejemplo, de cambios de comportamiento. Sí, funciona. O sea, ellos tienen una metodología, terapias psicológicas, cambia el comportamiento. He trabajado casos de difíciles, de asuntos de perdón muy difíciles, en donde la persona puede perdonar y va, porque tiene amistades con psicólogos, tiene relación con esto, y le dicen, no es cierto, tú no puedes hacer eso. Porque yo he visto que en mi práctica eso es imposible. Le digo, bueno, la respuesta la tienes tú porque tú eres la que perdonaste, yo soy nada más el consejero. Yo me siento libre, yo ya perdoné. Indudablemente que la psicología
trata de ayudar a la gente. Pero el único que puede cambiar el corazón de las personas es Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso la consejería bíblica usa la Biblia, porque el Señor envía su palabra y su palabra va a ser aquello para lo cual Él envió. Nosotros, como ustedes se han dado cuenta, y casi en todas sus notas, tienen muchos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque es con las Escrituras con las que nosotros ayudamos a las personas. Les tenemos que enseñar qué dice Dios al respecto. Les tenemos que dar una esperanza bíblica. No es un asunto de échale ganas, mira, vas a lograr salir adelante. Es un asunto de que Dios dice en su palabra que tú puedes ser libre de ese pecado cuando tú vienes a Cristo. No es un asunto de que tú puedes, tú échale ganas, tú. Es un asunto de Él. Porque nosotros como seres humanos estamos muy centrados en nosotros, pero necesitamos centrarnos en Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de estos asuntos, no existe un asunto del hombre que Dios no tenga una respuesta para él. Yo respeto a los cristianos que quieren ir con el psicólogo. Vayan. Yo he recibido casos en donde hay personas que ya fui con 2 psicólogos, un psiquiatra, no me funcionó, ahora vengo a ver qué me dice el pastor. A ver que dicen que es consejero, a ver qué. Así he recibido casos. Entonces empezamos a analizar las cosas y se dan cuenta que es un asunto de santificación. Necesitas entregarte a Dios. Y es bien interesante, el pastor John MacArthur en su libro acerca de la consejería, así se llama el libro, Consejería, la consejería. Hay un capítulo en donde él menciona, bueno, ¿qué de los puritanos? Estos hombres que vinieron a los Estados Unidos, de Inglaterra, los pastores, ellos tenían problemas. Había gente que, imagínense llegar a un lugar, el miedo, nos van a atacar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le ayudaban a las personas cuando la psicología no existía? Porque la psicología se desarrolló a partir de 1905, 1910. Empezamos a tener los primeros indicios más profundos en 1920 con los primeros escritores. Entonces, de 1900 hacia atrás, ¿cómo la gente salía de los problemas? Porque los problemas del hombre siempre han estado. Entonces, por ejemplo, es que es bipolar. A ver, platícame cómo bipolar. No, es que un momento está contento y un momento está bien triste, está enojado. Y tú vas a las Escrituras y dices, mira, 1 Samuel, aquí hay un hombre que se llama Saúl, es un rey de Israel. Y un día amaba a su yerno y al otro día lo quería matar. Sí, está muy parecido los síntomas, ¿no? ¿Cuál era el problema de Saúl? La ira y los celos, 2 pecados. Entonces, es importante que nosotros veamos que sí hay una respuesta bíblica, hay una respuesta de Dios para estas cosas del hombre. Lo importante es que están ahí en las Escrituras y que nosotros están a nuestro alcance. Y esa es una de las partes por las cuales yo estoy aquí. Si ustedes ahorita abrimos la página de la Asociación de Consejeros, solamente somos 2 consejeros en México certificados. Solo 2. Y hay muchos seminarios que enseñan consejería bíblica con libros de psicología, en vez de enseñar la Biblia. Entonces yo estoy aquí, hermanos, porque tenemos la necesidad de más consejeros bíblicos, gente que hable las Escrituras y que diga, hay una respuesta de Dios para ti, aquí está en la Biblia, mira, vamos a caminar juntos, porque así como Dios me amó, también te ama a ti. Y sí, hermano, lamentablemente hay muchos que van a esto, ¿verdad? Pero finalmente, gracias a Dios, porque tiene una respuesta para nosotros. Así es. No hay problema, de verdad se los digo, tan difícil que Dios no tenga una respuesta para el hombre. Obviamente, hay cuestiones físicas, necesitamos doctores, pero para el corazón, el especialista es el cardiólogo divino, ¿ok? Y necesitamos, ahí está la respuesta, nada más hay que buscarla. Hay que ser fieles a la palabra, ser gente que lee las Escrituras, que se detiene, gente que medita la palabra, gente que tiene un texto. O sea, necesitamos ser ese pueblo de Dios, ese pueblo
para Dios, ese pueblo del libro. ¿Ok? Número 3. Al mismo tiempo, la Biblia advierte que aquellos que continúan en un patrón de pecado sin arrepentimiento, incluyendo el pecado homosexual, no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay una advertencia, hay una posibilidad de arrepentimiento y fe, pero también hay una advertencia que, obviamente, hay unas consecuencias. ¿Están de acuerdo? Ahora, creo que es importante que nosotros como creyentes rechacemos ese concepto falso de la identidad de género. Es importante que tú y yo hablemos las cosas como son, como lo dice Dios. No porque yo creo que esto debe de ser así, no, es que esto es así porque así la Biblia lo dice. A ver, dime, ¿cómo hay un hombre y una mujer? Porque Génesis lo dice, varón y hembra, punto. Binario, no hay más. Dios así lo diseñó, ¿están de acuerdo? Pero es importante que nosotros tengamos un equilibrio, porque al mismo tiempo que hablamos estas verdades, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y también los transgénero son nuestro prójimo, ¿están de acuerdo? Entonces, sabemos la verdad y la tenemos, pero yo no voy a sacar la espada para destazar, la voy a usar con amor, para que penetre hasta lo más profundo de su alma y discierna sus pensamientos y le muestre su realidad. ¿Están de acuerdo? Con amor. Ahora es importante que entendamos que muchas veces el rechazo de la identidad de género no bíblica viene o conlleva con el rechazo de la persona. Es que tú no estás de acuerdo con nosotros y tampoco entonces me quieres a mí. Y nosotros sabemos, porque la Biblia nos enseña, que nosotros los problemas los tenemos que lidiar no con la persona, sino el problema. No ataco a la persona, ataco al problema. Entonces es importante también entender que ellos así lo ven. Ellos lo ven como si nosotros los estuviéramos atacando y los estuviéramos rechazando. Y esto no es cierto. Esto no es de ninguna manera así. Ahora, entendemos que las personas que son transgénero también son personas creadas por Dios, no son de otro planeta. Son personas creadas por Dios, necesitan un Salvador, necesitan a Cristo por causa de su pecado. Y cada uno de nosotros como creyentes siempre tenemos que vivir en la moralidad bíblica. A veces nosotros nos sentimos entes superiores moralmente porque vivimos en la iglesia, porque entendemos verdades bíblicas, pero seamos honestos con esto, porque si nosotros queremos vivir en la moralidad bíblica, entonces nuestras vidas lo van a representar, no solamente en el rol que yo tengo en mi matrimonio, viviendo mi rol bíblico, sino también viviendo mi masculinidad o viviendo la feminidad en el caso de las mujeres. Es decir, los cristianos necesitamos practicar lo que enseñamos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, hay creyentes, por ejemplo, que les gusta hacer chistes, ¿no? Y hacen chistes, por ejemplo, de homosexuales. Ni aún se nombra entre ustedes. Pues eso no corresponde para un creyente, para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un chiste, sí, es un chiste, pero es una caracterización y es tu prójimo. Y en lugar de amarlo, te estás burlando de él. Entonces, si queremos ser congruentes con lo que Dios dice, pues también tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que reconocer que no somos menos pecadores que los transgénero. Somos pecadores. Algunos el pecado es de una manera, algunos el pecado es de otra manera, pero todos somos pecadores porque nacemos con esa naturaleza. O sea, tú y yo no nos convertimos en pecadores al momento que hice mi primer pecado. No, en pecado me concibió mi madre. O sea, ya veníamos siendo pecadores. Por eso no hay necesidad de enseñar a nuestros hijos, ya lo aprendimos, a hacer cosas malas, ellos solos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza como seres humanos. Y obviamente entender esto nos va a traer compasión. Ver a los demás con esa sensibilidad, con humildad, reconociendo que todos necesitamos a Cristo. Finalmente, los creyentes debemos de ser íntegros
cuando predicamos el Evangelio de Dios. Tenemos que hacerlo con integridad. ¿Qué significa esto? Buscar el Evangelio y aplicarlo a esa persona, con integridad. A veces tú y yo no queremos utilizar palabras para no lastimar a las personas, pero si Dios las usa es por algo. Entonces, cuando yo me encuentro con uno de estos casos y abro un canal para llevar el Evangelio, obviamente trato de ser empático, no estoy comulgando, no estoy participando, no estoy integrándome a sus forma de vida, a sus creencias, ¿no? Pero sí me estoy acercando en amor, con compasión, aprendiendo de mi Maestro, el Señor Jesucristo, quien no tuvo reparo en comer con pecadores, en ir a la casa del publicano. Hago lo mismo, pero mira, la Escritura dice esto. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que te espera. Y tienes una respuesta. El amor de Dios. De tal manera Dios te amó. No tienes que estar sufriendo con esto. Puedes ser libre de ese pecado. Con integridad. El Evangelio siempre. Con integridad. Y obviamente desenmascarar las modas, ¿no? Hoy hay jóvenes que son transgénero por moda, porque así son todos, porque el artista es eso, ¿no? De hecho, el gran boom de los premios que se entregaron la semana pasada, unos premios importantes de música, fue que uno de los ganadores era un hombre que se definió como sin género, ni hombre ni mujer, de los dos, y ganó un premio y hizo un baile y todo el mundo hablaba que era un baile como diabólico, como satánico, y se enfocaron en eso, pero realmente lo que él estaba mostrando es que estaba vestido y tú decías, ay, ¿es hombre o mujer? O sea, era difícil definirlo, pero eso es lo que ellos quieren, porque crean una moda, generan una moda en las personas y entonces hay jóvenes que quieren imitarlos y entonces esto crece y después se convierte en algo que se establece. Entonces tenemos que desenmascarar las modas. No, esto no es una moda. Hay que tener atención y enseñar siempre la verdad. Amén. Muy bien. Bien, vamos a tener un descanso para seguir a la siguiente y vamos a hablar ya cómo le vamos a hablar de sexo a nuestros hijos. Ya entendimos un poco mejor esto, ¿no? Muy bien.